Sujeto pedagógico en resistencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto pedagógico en resistencia es un programa radial realizado por el Grupo de Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de Adida. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Sujeto pedagógico en resistencia, emisión número 53. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven por los canales de comunicación de la Asociación Sindical de Adida. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública, programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de Adida. Soy María Consuelo Rengifo, maestra en ejercicio, y los estaré acompañando en esta emisión. Hoy conversaremos sobre la educación pública sin intermediarios. Invitamos a Diana Lucía Pérez con la editorial del día de hoy. Diana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola María Consuelo, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Un saludo también muy especial y ese saludo pues va cargado del agradecimiento necesario a Sebastián Ospina por permitir la realización de este programa a pesar de los intríngulis tecnológicos, porque eso a veces a mí me hablaría, pero por fortuna lo tenemos a él para llevar a cabo el programa y que hace unos días para acá está esa posibilidad de hacerlo también, de emitirlo a través del canal de YouTube, que eso también le ha dado pues como un juego y una dinámica importante al programa. Los programas están ahí, pueden servir también de material de consulta o volver a ir a ellos en el momento en que los deseemos y también, y lo más importante, es poderlo compartir con otros compañeros. Un saludo también muy especial y muy fraterno a los compañeros que siempre nos siguen, nos acompañan y nos ayudan a la distribución de este programa, Sujeto Pedagógico, programa de uno de los grupos de trabajo del CEID de Adida. Hoy vamos a estar conversando de uno de los elementos que configuran la educación pública, porque la educación pública, pues si la decimos así en abstracto, no tiene como mayor sentido. De la educación pública, nosotros le hemos dado unos adjetivos que dan a configurar ese elemento de la educación como un derecho. Sabemos que la educación es un campo en disputa, como lo decía Stanislao, y como también lo decimos nosotros desde Sujeto Pedagógico, es una arena pues como de disputa ¿entre quién? Digamos de las condiciones, del status quo por un lado, y también de aquellos sujetos pedagógicos, políticos, que pensamos que la sociedad requiere ser cambiada, donde la opresión del hombre por el hombre debe ser exterminada de la faz de la tierra. Entonces, digamos, en esa arena de la educación también se pone pues como en disputa ese elemento. Entonces, es ahí donde es tan importante adjetivar la educación, adjetivarla por un lado, pero también pues en la práctica. Habíamos hablado de la educación laica, luego hablamos de la educación científicamente fundada y hoy vamos a estar hablando de la educación sin intermediarios. Esperamos pues brindar unos elementos para comprender un poco más exhaustivamente qué significa la educación sin intermediarios, que es un concepto diametralmente opuesto a lo que nosotros hemos llamado la mediación, el maestro como mediador. Esto es la educación sin intermediarios porque va a estar muy ligado al plano de la financiación. Entonces los invitamos a que escuchen y a difundir el programa. Gracias, Diana. Bueno, y les contamos a los oyentes que hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Betty Ciro, docente jubilada, abogada, activista, periodista, un montón de adjetivos que podemos también decir de ella. Hace parte del grupo teatral Majúa y también escribe en la prensa alternativa El Colectivo. Bienvenida, Betty. Bueno, y a propósito, supimos que el pasado 9 de septiembre, Betty, estuviste junto con los compañeros del grupo teatral Maestros Jubilados de Antioquia estrenando la obra La Redención de los Bananos en el Festival Internacional de Teatro de Yolombó.
y desde Sujeto Pedagógico le damos todo ese reconocimiento a ustedes, maestros, que siguen creando y proponiendo arte y cultura y que nos invitan a una reflexión crítica. En programas pasados hemos abordado algunos elementos que configuran la educación pública y consideramos que hay que llenar de sentido esto que defendemos como derecho. Habíamos hablado de educación laica, como les decía Diana, y también de la educación científicamente fundada, y hoy vamos a conversar un poco sobre la intermediación en educación. Entonces, Betty, bienvenida. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos ustedes allá en cabina y a todas las personas y especialmente a los maestros que nos escuchan. Y muchas gracias nuevamente por invitarme. Y a propósito, pues como que antes de empezar, les cuento que sí, inauguramos la obra de teatro el pasado viernes en Yolombó. Nos fue muy bien, estuvo pues el público, pues tuvimos como muy buena recepción en el público, asistieron algunos de los compañeros, pues también maestros jubilados y gente del pueblo, incluso de municipios vecinos de Cisneros. Y les pareció muy interesante la obra porque es también una forma pues como de pues de recuperar pues como la historia, ¿cierto? Porque la masacre de las bananeras, recordemos que incluso pues la famosa senadora María Fernanda Cabal dijo que eso era un mito, que no había existido. Entonces pues nos corresponde como a todos nosotros como trabajadores de la cultura, digamos que pues recordar que ahí están esos hechos históricos y que pues precisamente pues se siguen repitiendo en este momento acontecimientos como ese. Y sí, nos fue muy bien, entonces la vamos a seguir presentando el viernes 23 de septiembre vamos para un colegio de Bello que se llama el Atanasio Girardot a presentarla ya que van a inaugurar la Semana de los Derechos Humanos y también les decimos a todos los maestros que quienes estén interesados en que presentemos la obra en los colegios, pues simplemente nos llaman y ya nosotros vamos y miramos la locación y nos ponemos de acuerdo cuándo y cómo. Eso Ah, es. qué bueno. Incluso te iba a preguntar eso, pues el teatro siempre será un arma muy poderosa, un arma de puesta en escena de esos elementos que hay que traer a la historia, como bien lo decías. Y te iba a preguntar justamente eso, ¿cómo hacen los maestros para llevar la obra de teatro a los colegios? Pero ya nos lo dijiste, qué rico que los compañeros se animen a invitarlos a municipios, a colegios acá en Medellín, en el área metropolitana, qué bueno, y que los compañeros maestros sigan haciendo desde su condición de jubilados, aportando este elemento a la cultura. Bien, Diana. Betty, felicitaciones de nuevo por todo eso. Creo que es muy importante que rescatemos la historia. Bueno, Betty, entonces para iniciar este tema de la intermediación en educación, ¿qué podemos decir cuando nos referimos a eso precisamente, a la intermediación? Bueno, la intermediación en educación se conoce eh, como esa forma que el Estado se desprende pues como de esa obligación que tiene de ofrecer la educación pues como un derecho gratuita y obligatoria para todos, para todo el pueblo y se la entrega a unos particulares, pero que son pagados también por el Sistema General de Participaciones. Entonces, qué es lo que dice pues, la normatividad respecto a la intermediación? Que el Estado podrá contratar con entidades de reconocida idoneidad para que presten el servicio público educativo. Y hago énfasis en servicio público educativo porque ese es pues como el elemento principal, ¿cierto? Recordemos lo que nos decía León pues desde hace muchos años, la educación como servicio público educativo que fue definido en el artículo primero en el artículo segundo de la Ley General de Educación. La educación como servicio público, entonces recordemos lo que nos decía León, ¿qué es un servicio público? Pues algo que uno lo usa si lo puede pagar, entonces él nos ponía el ejemplo del taxi, ¿cierto? Si el taxi es un servicio público, si yo lo puedo pagar, pues me monto en el taxi o si no, espero el bus, que también es un servicio público, pero pues más baratico, ¿cierto? Entonces, en educación,
sucede eso. Como es un servicio público educativo, el Estado se desprendió pues de parte de la responsabilidad para entregarlo a particulares. Entonces, ¿qué hace? Le entrega la plata a unos particulares organizados en cooperativas o en cualquier tipo de organización, ¿cierto? Ya no, pues no se exige ningún tipo específico, sino cualquier tipo de organización, el Estado les entrega que presten el servicio educativo, les da una plata que es de la misma con que le pagan a los maestros y demás, es del Sistema General de Participaciones, entonces se la entregan, eso es por cabeza, ¿cierto? Entonces cuentan, bueno, usted le va a prestar el servicio educativo a 400 estudiantes, entonces multiplican a 1.100, yo no sé cómo estará ahorita, pues 1.200, 1.300 por cabeza, y ese es el dinero que le entregan a esa entidad para que ella se encargue de contratar los maestros, de pagar pues la locación, ¿cierto? La infraestructura y presta el servicio educativo. Entonces, eso es lo que se ha llamado intermediación en educación, que fue pues tomado pues y copiado, o yo creo que fue como paralelo al nacimiento también de la intermediación en salud. Esas dos cosas se dieron muy a la par, ¿cierto? Con la ley 100 del 93 y la ley 114 de 1900, la ley 115 de 1994. Y todo eso en desarrollo de la Constitución del 91, ¿cierto? Ah, qué bien, Betty. Bueno, entonces en este momento los invitamos a una pausa y ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública, programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de ADIDA. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? ADIDA te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Los maestros de ADIDA luchamos por una educación pública de calidad. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos ADIDA. Somos Antioquia. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es ADIDA Radio. ADIDA Radio. Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m. con repetición los sábados a las 3 p.m. por la emisora www.adida.org.co. Bueno, Diana, tú nos tenías unas preguntitas también para Betty. Sí, tengo como una inquietud, Betty. Bueno, primero terminaste diciendo que de alguna manera ese proceso de la intermediación, que es más, nosotros fuimos víctimas de ese proceso. Y víctimas porque recién graduadas nos tocó trabajar en los colegios que llamaban de cobertura. Y eso es una cosa muy complicado. O sea, la explotación allá. Y además porque queda muy encubierto, porque los papás no se dan cuenta de ese elemento interno que está ahí jugando. Pero bueno, ese no es el elemento. El elemento es que dijiste que eso se da como muy a la par de la Ley 100. Claro, ese contexto donde nace la Constitución, 1991, es el contexto donde entra con más fuerza todas las políticas del neoliberalismo. Y la Constitución condensa y abre las puertas y luego toda la reglamentación, leyes, decretos y después actos legislativos y demás, vienen a concretar toda esa política neoliberal en la educación. Siempre hemos dicho que afortunadamente estábamos agremiados y pudimos medio confrontar eso un poco, lo pudimos contrarrestar un poco. Betty, pero cuando tú dices que el Estado se desprende de esa responsabilidad asignándole recursos a otros privados,
uno sí o sea, podríamos decir que sí se desprende esa responsabilidad o lo utiliza como un mecanismo para, digamos, para favorecer a sus amigotes, el asunto de la clientela, todos esos elementos. Porque el Estado, a través de su Ministerio de Educación, sigue siendo el que vigila, el que regula y el que va, digamos, a vigilar todo ese proceso. Entonces, ¿hasta dónde podemos decir que se desprende de esa responsabilidad? Sí, Diana, pues muchas gracias por esa precisión. Yo creo que la palabra correcta no es que se desprende, porque en la ley 715 están muy claras todas esas funciones, pues la ley 715, que fue la que reglamentó el acto legislativo 01/2001, están claramente establecidas todas esas funciones de control y vigilancia, definición del currículo, todo eso está definido, no solamente para las escuelas y colegios públicos y para los privados, sino también para estos de llamados de ampliación de cobertura, ¿cierto? O sea, esos que, y como usted dice, precisamente el Estado hizo eso para pagar favores políticos, claro, para favorecer a los que financian las campañas políticas. Eso en los municipios, pues, digamos, pues en Medellín también, pero uno lo ve muy claramente, pues en otros municipios, digamos, incluso el Valle de Aburrá, en Bellos sabíamos exactamente, pues muy claramente cuáles eran esas instituciones que eran las que estaban dentro del banco de oferentes, o sea, con las que se podía contratar esa educación que supuestamente faltaba, pues ahorita más adelante aclaramos pues cuándo era que o cuándo es que deben existir esas instituciones de cobertura, pero creo que sí es muy preciso sí, clarificar eso. El Estado lo hace sobre todo para que se enriquezcan aquellos negociantes, pues, amigos de los gobiernos, pues, de los gobernantes, por cualquier motivo, pues amigos por cualquier motivo, les permiten que se enriquezcan porque a ellos les queda muy buena tajada del dinero que les pasa, porque como decían ustedes, digamos que a los maestros los sobreexplotan, ¿cierto? Porque les pagan un salario muy por debajo del que les correspondería pues si estuvieran directamente vinculados con el Estado, y con el agravante de que algunas de esas instituciones contratan un maestro en 2 jornadas por un solo salario, por un mismo salario que ni siquiera sería el salario que le correspondería en el grado, en el escalafón. Y les pongo un ejemplo de una institución que en Bello todavía está prestando ese servicio de cobertura. Se llamaba León 13, se llamaba Institución Educativa León 13. Allí había varios compañeros que trabajaban por la mañana, por ejemplo, con preescolar y por la tarde con cuarto de primaria y les pagaban un poquitico por encima del mínimo de esa época. Entonces, y así. Sí. Discúlpame que te interrumpa a propósito de ese ejemplo. Esa institución León 13, como tú conoces más Bello y toda la dinámica de Bello, yo tengo una pregunta y te la hago es porque yo conozco compañeros que trabajan allá. Ellos tienen varias sedes. ¿En Bello? Sí. Pues yo en Bello no conocí sino una. No sé si después se ampliaron, pues, pero sí, yo conocí una. Yo conocí unos compañeros que trabajaban en esa institución y trabajaban en la periferia de Bello, en unos barrios llamamos de invasión, por allá por el Pinar, por todo ese sector. Y entonces sí es que tienen varias sedes, porque es como la sede tú lo que yo dices. conocí es en Playa Rica, claro. Y lo otro que también, digamos, se concreta ahí, yo creo que uno de los más expoliados con este mecanismo es la fuerza laboral que hace ese ejercicio, o sea, el docente. Claro. Yo recuerdo que nos pagaban 10 meses nomás, 10 meses. Sí. Y a veces era mayo y no nos habían pagado. Eso es una cosa impresionante. Por fortuna eso se ha frenado un poco, pero no se ha exterminado. Es un cáncer que sigue teniendo patas. Y la cuestión es que, o sea, pagaban, sí, de febrero y muchas veces se estaba finalizando febrero y todavía no habían empezado por no contratar los maestros, ¿cierto? Desde esa época. Y salían en noviembre y quién sabe si los volvían a contratar, pues se quedaban en incertidumbre, ¿cierto? No se sabe si los van a volver a contratar.
Y sí, pues la explotación pues de los maestros, terrible, terrible, y como les digo, pues hasta 2 jornadas por el mismo salario. Pero Betty, discúlpame, Conce. Dale. Yo creo que ahí también, a ver, porque uno mira, por ejemplo, las guías que hablaban del banco de oferentes, porque eso es toda una estructura, y pagan per cápita. Esa es la, digamos, la fórmula económica, es Sí, el per cápita, por cabeza. cabeza, Ujú. y pensar en la canasta educativa. Entonces, que los Sí. libros, que material, de todo, ¿cierto? Pero mi pregunta, ellos pagaban, yo siempre me quedé con esa duda. ¿El Estado les daba a esos intermediarios para pagar los 12 meses? Yo creo. Ah, pues por supuesto, porque si cobran, pues pagan por cabeza, deben pagar los 12 meses, porque ahorita que se empieza en enero, imagínense que se empieza en enero y se termina en diciembre. O sea que tienen que pagar el mes completo. No creo que les vayan a pagar pues solamente unos cuantos días, sino que es que el negocio está ahí, pues en que les quede mayor ganancia. Y para que les quede mayor ganancia tienen que sobreexplotar al maestro. Y las condiciones de infraestructura tampoco es que fueran muy buenas. Y hay otro agravante, y es que ellos muchas veces funcionaban en plantas físicas del mismo El sector Estado. oficial, De incluso en colegio el mismo público. colegio, en el mismo colegio. Por ejemplo, me tocó trabajar con varios compañeros de cobertura, pues en nuestra escuela habíamos maestros oficiales y varios maestros de cobertura. Entonces, a los compañeros de cobertura incluso los explotaban más, pues querían. Nosotros allá dimos pelea porque pretendían que muchos de los trabajos que había que hacer, entonces se los adjudicaban a los compañeros de cobertura. Entonces, nosotros decíamos, ¿cómo así? Es que nosotros estamos aquí también, a nosotros eso tiene que ser compartido, porque para ellos todo eso, no, todos tenemos que pues tener las mismas funciones, ¿cierto? Entonces, mire, cuando trabajan, funcionan en la misma infraestructura que funciona para el Estado, entonces ahí sí que les queda más ganancia, porque no van a pagar servicios públicos, por ejemplo, de agua, luz y Ni demás, y arriendo, no, ni y nada de no eso. pagan, y no pagan arriendo, ¿cierto? Entonces, Ujú. mire, es Pero un negocio muy Betty, rentable. en ese caso puntual, que yo sé que hubo mucho, y no sé si todavía lo hay, sé que hubo mucho esa forma, porque hay como varios formatos. Sí, En ese caso que te tocó vivirlo de primera mano, no te lo contaron, esos maestros que trabajaban en aulas, porque eran aulas, ¿cierto? Entonces, sí. el aula de los de cobertura, ¿ellos tenían coordinador o rector aparte? Ok, ¿cómo era el asunto? No, no, el mismo coordinador y el mismo rector. ¿Y a ellos Simplemente, les darían alguna cosa? Ok. pues yo de eso no supe, pero yo sé que es, por ejemplo, a mí me tocó con sus compañeros trabajaban con Fe y Alegría. Ellos eran contratados por Fe y Alegría, entonces Fe y Alegría los mandaba allá y ellos allá funcionaban. Pues no digo que el rector era el que les asignaba, el mismo rector de nosotros era el que les asignaba a ellos la carga académica y demás, y ellos trabajaban ahí. Pues es que éramos los mismos, pues digamos, pues cualquier persona no encontraba ninguna diferencia porque todos estábamos trabajando ahí mismo. Ujú. Lo que, mira, aquí, nosotros tenemos aquí en cabina abierto, ya no, o sea, abierto en el celular, Ujú. una guía de oferentes. Y mira lo que Sí, dice, es que son tremendos. Dice, sí, o sea, ellos están regulando cómo todo ese proceso de contratación, entonces el sí. banco de oferentes, y cómo es el Ujú. banco de oferentes, y cómo se Sí. debe prestar, si se prestan entidades privadas, y mira el subtítulo, para entidades prestadoras de servicio educativo que prestarán el servicio a través de un establecimiento educativo oficial. O sea, Ah, ellos también lo contemplaron de esa manera. claro, claro, claro. Claro, es que está sustentado Es, es legalmente. que, claro, legalmente está. Entonces, podía ser en instituciones oficiales, podía ser en instituciones propias de ellos, o en instituciones pues que arrendaran o demás, o bueno, en jornada contraria, en la misma jornada, pues eso había muchas modalidades. O pues como también hay cooperativas, instituciones pues eclesiásticas como lo es Fe y Alegría. Bueno,
hay muchas formas de esa contratación, y más los que se agrupan pues así de cualquier manera para prestar el servicio, pues. Que también los hay, sí, cierto, Betty. Sí. Lo que estaba mencionando Diana sobre la guía para la conformación del banco de oferente. Encontramos un documento y este es un documento de una versión actualizada, pues que hace ya rato, ¿cierto? En julio de 2006. Ujú. Esa guía nos presenta y en un propósito, unos antecedentes, un marco legal de la contratación del servicio público de educación y pues lo del banco de oferentes. Y entonces la guía dice literalmente lo siguiente en su artículo 27 de la ley 715 del 2001. Prestación del servicio educativo y los departamentos, distritos y municipios certificados prestarán el servicio público de la educación a través de las instituciones educativas oficiales. Podrán, cuando se demuestre la insuficiencia en las instituciones educativas del Estado, contratar la prestación del servicio con entidades estatales o no estatales que presten servicios educativos de reconocida trayectoria, idoneidad, previa acreditación con recursos del Sistema General de Participación. De conformidad con la presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará la presente disposición. Cuando con cargo al Sistema General de Participaciones, los municipios o distritos contraten la prestación del servicio educativo con entidades no estatales, el valor de la prestación del servicio financiado con estos recursos del sistema no podrá ser superior a la asignación por alumno atendido por la nación. Cuando el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad territorial, con las restricciones señaladas en la presente ley. Cuando con cargo a recursos propios de la contratación de servicios se echa con entidades no estatales, la entidad territorial deberá garantizar la atención de al menos el ciclo completo del estudiante en educación básica, la educación misional contratada y otras modalidades que venían financiándose con recursos del situado fiscal y las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la nación se podrán continuar financiando con los recursos del Sistema General de Participaciones. Entonces, Betty, desde una lectura del derecho, ¿por qué no le hacemos como un análisis a esto que está ahí exacto en la ley? Ajá. ¿Qué Bueno, tú dices? entonces, mire, primero que todo, pues vea, fue la ley 715 de 2001, pues como que la que reglamentó pues esto del banco de oferentes y todo, pero no quiere decir que a partir de ese momento fue que apareció pues la posibilidad de la intermediación, porque como decíamos, ya está en la Constitución y en la ley 115 de 1994. La ley 115 está clarito, incluso en el artículo 185 hablan pues de todas las gabelas que el Estado le puede dar a esas instituciones privadas para contratar la educación y demás. Entonces, ese acto legislativo 01/2001, recordemos que solamente pues esa reforma constitucional solamente la pudieron aplicar en el 2001 porque venían hacía rato tratando de imponerla. Todos los años salíamos a la pelea, como decía Diana, afortunadamente pues estábamos organizados, pues, ha existido el sindicato y salíamos a pelear. Cada año salían con la reforma y salíamos y peleábamos. Al año siguiente, bueno, entonces la escondían o aplicaban algunas cosas. Al año siguiente nuevamente y así hasta el 2001, que al fin no la aplicaron. Recordemos la represión de ese año, los descuentos que todavía no nos han pagado, de los 37 o 30 o 15 días que nos descontaron. Entonces ahí sí aplicaron el acto legislativo 01 de 2001 y posteriormente la ley 715, que fue la que desarrolló en parte, pues reglamentó en parte ese acto legislativo 01 de 2001, ¿cierto? Entonces, mire cómo empieza diciendo que el Estado puede contratar con entidades de reconocida experiencia y idoneidad cuando encuentre que hay insuficiencia para prestar el servicio educativo. Entonces, nosotros hemos visto en el transcurso de todos estos años que no siempre era porque había insuficiencia pues para que el Estado lo prestara a través de las escuelas y colegios que ya había y de los maestros. Entonces les cuento otro caso.
pues así bien, pues para ejemplificar eso, pues, y mostrar cómo no era cierto que era porque hubiera insuficiencia. En Bello existe en este momento, pues, un elefante blanco que ya está casi desmantelado, pues yo creo que ya le quedará la trompa y de pronto la cola, porque ese colegio ya lo desvalijaron. Hicieron una gran construcción, pues, por allá arriba, muy cerca, pues, como empezando el Quitasol, en la parte alta del barrio Bellavista. Allá hicieron un colegio que se llamó San Elías. Entonces, ese colegio lo hicieron con un dinero prestado. El IDEA le hizo un préstamo a una entidad que se llamaba el Taller de los Niños, pero el municipio de Bello fue el garante de ese préstamo por 9.000 millones de pesos para construir esa infraestructura. La construyeron y entonces, ¿cuál era la promesa? Que el municipio le iba a entregar 400 estudiantes pagados pues como a 1.200 por cabeza para que allí prestaran todo pues el servicio educativo, como dice ahí, con todo pues garantizado desde por preescolar cobertura. hasta, sí, por cobertura, pero garantizado pues, como dice ahí, desde preescolar hasta por lo menos el 11 pues, o el 9. Entonces, ¿qué hicieron para cumplir con ese requisito de todos esos estudiantes? Se llevaron muchos estudiantes de los mismos colegios, del Hernán Villabaena, De los colegios públicos. De colegios públicos, el Hernán Villabaena que queda en Playa Rica, de Gilberto Echeverri Mejía que queda en el Mirador. Pues uno dice se los llevaron, pero pues puede que la gente se hubiera querido ir porque que les quedaba más cerca, ¿cierto? Se fueron, y para estrenar colegio y todo muy rico, la gente se fue feliz para allá. Lo que no pudieron fue convencer a otros que estaban en cobertura por ahí en uno que se llamaba Taller de los Niños y en otras instituciones de cobertura que había cerca. Los padres de familia dijeron, no vamos a permitir que nuestros hijos se los lleven más arriba, estando acá. Entonces, el municipio no pudo cumplirle a esa entidad Taller de los Niños con esa promesa. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron los niños, nunca se llenó el cupo de los 400, no pudieron siquiera terminar un año, enseguida se tuvieron que devolver a los mismos colegios y ese colegio se quedó vacío y como les digo, ya se robaron hasta los sanitarios, los techos, las ventanas, los cables de la luz, todo se lo robaron allá. Hay pues prácticamente ya yo creo que hay un coco prácticamente vacío. Entonces, miren, ¿y quién? Yo no sé, el municipio si pagó o esa entidad, si pagó ese préstamo o qué pasa, pero miren pues las cosas que suceden pues alrededor de Betty, pero en lo que te he escuchado, el garante era el municipio. para el pago de la deuda, pues. Claro. Y ahí, tema de detrimento patrimonial, ¿o cómo se llama? Y la Contraloría, sí, la Contraloría le abrió investigación al secretario de Educación de ese entonces, y yo creo que a la señora esa también, la directora del Taller de los Niños. Bueno, eso la Contraloría abrió investigación por detrimento patrimonial, pero usted sabe que esas investigaciones también llegan hasta cierto punto y las archivan, depende de quién sea, y ya. Pero entonces eso para que veamos pues cómo es de grave este asunto y cómo pues eso está todo justificado en la ley. La ley 715 está plenamente vigente en este momento. Esa ley, si acaso por ahí... Sigue vigente, que eso era lo que te iba a preguntar. Esto sigue vigente, esto todo del Banco de Referentes sigue vigente, todo eso está vigente, ¿sí? Y Betty, ahorita decía, mire, la 715 es del 2000... La 115 es del 97. La 715. La 715 es de 2001. Exactamente. Y yo recuerdo digamos, ese mecanismo, esa forma de intermediación en educación venía funcionando. Lo que hace esto es, digamos, regularla y reglamentarla, porque yo trabajé en 1998, empecé este ejercicio de docencia, la trabajé ya en cobertura. Ya venía funcionando. Claro, porque ¿quién fue el que abrió la puerta? La Ley General de Educación.
Es que la ley, si ustedes, yo voy a hacer aquí una publicidad política pagada, si van a la página de pedagogiaydialéctica.org, allí encuentran un libro que se llama Elementos para una pedagogía dialéctica. Ahí tenemos un artículo donde analizábamos la Ley General de Educación. Varios de los artículos los analizamos y si usted los ve hoy, perfecto, pues todo Son eso, vigentes. claro, está vigente, todo lo que dijimos allá está vigente y ahora lo podemos pues, contrastar con la realidad, ¿sí? Porque en esa época, pues imagínense, eso fue análisis de la ley, yo no recuerdo de qué época es este libro, pero fue pues posterior a la ley 115, pues pudo haber De sido... 1994 fue la ley 115. Sí, sí, y Ah. posteriormente fue que pues haciendo ese análisis fue que escribimos este libro, pues entre otras cosas, entre otros artículos está este del análisis de la ley general, pero todo lo que dice allí está plenamente vigente, pues con el agravante de que ahora lo podemos comprobar con todo lo que ha pasado. Claro, históricamente, claro. Ujú. Bueno, Discúlpame, Consuelo, para que yo sé que esa enviar la pausa enseguida. Mire, entonces, miremos ahí como un asunto cronológico. Yo estoy hablando de 1998 y ya había esa posibilidad. La ley Sí. 115 es del 94. 4, sí, claro. Desarrollo de la Constitución. Sí. Betty, ¿tenés en tu haber, en tu recuerdo, si antes de la ley estaban esas formas? O sea, antes de la ley 100, de la ley 115, de la 115, del 94, ¿había esos mecanismos de intermediación en educación? O eso, digamos... Yo creería que no, pues yo no recuerdo, yo creo que no, pues no conocíamos esa figura. prestación, así, esa figura de cobertura, que recordemos que la cobertura educativa, pues se llama así, pues eso es un nombre, eso es un eufemismo, pues, para poder tapar, digamos, la realidad que encierra, porque recordemos que el plan de apertura económica de Gaviria, del 90-94, pues el plan de desarrollo de Gaviria hablaba de apertura educativa, de apertura política, de apertura económica, ¿cierto? Entonces, en la apertura educativa, entonces ellos hacían pues el diagnóstico de todas las necesidades que había en educación y demás, y la necesidad pues de ampliar la cobertura en preescolar y en todos los grados, y pues, ¿cierto? Ellos hacían, yo encontré por ahí un documento COMPES del DNP, un documento del DNP y del MEN, donde hablaban precisamente de eso, pues, de todo, como de todo el diagnóstico en educación, entonces la necesidad de ampliar la cobertura. Entonces después hablaron de la cobertura educativa, pues, o sea, prestada la educación a través de esos particulares, que con el fin de ampliar la cobertura. Entonces, imagínense, yo les iba a decir que cuando ellos hablan que donde el Estado demuestre que hay insuficiencia, entonces eso no era cierto. Ustedes conocieron o conocen que en todo el parque de Robledo está el Berrini, ¿cierto? Hay una sede del Colegio Berrini. Allí había una institución de cobertura. Allí trabajaba, ¿se acuerda el compañero Giovanni, el hermano de Ingrid? Él trabajaba allí y otra compañera, pues, ¿cómo se llamaba ella? No sé, ella era la rectora de ese colegio de cobertura en pleno Parque de Robledo. Allí habría insuficiencia del Estado para prestar el servicio educativo. Sí, exactamente, y en Robledo que hay tantos colegios. Es. Bueno, Betty, en este momento los invitamos a una pausa y ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública, programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CI de Adida.
¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Los maestros de Adida luchamos por una educación pública de calidad. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Adida Radio. Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m. con repetición los sábados a las 3 p.m. por la emisora www.radio.adida.org.co. Bueno, Diana nos tenía por acá unos comentarios. Diana. Unos pequeños comentarios. Estábamos mirando, digamos, todas las consecuencias y vivencias de la implementación de toda esta política en educación, el asunto pues de la intermediación. Y lo hemos hecho, digamos, desde entidades privadas o formas donde en educaciones públicas habían espacios dispuestos para ese mecanismo. Pero se nos ha olvidado una figura que fue todavía mucho más nefasta, que fue la tal OPS, la contratación de servicios. Eso de alguna manera fue declarado ilegal, Betty, ¿cierto? Ilegal. Ajá. Y bueno, digamos que los compañeros que estaban ahí, por fortuna, entraron a configurar un cuerpo de maestros que llamaban provisionales. Pero esa figura de OPS funcionó muchísimo. Yo no sé si en todos los departamentos o solo en Antioquia, pero hacía parte de este paquete de alguna manera de flexibilizar la fuerza de trabajo. Por un lado, pero de todo de un ahorro, es decir, ahí se están ahorrando plata. Sí. Y eso se corresponde con ese asunto del Sistema General de Participaciones que le ha quitado tanta plata a la educación. Eso era lo que quería pues como decir, porque esa figura no la podemos dejar en el olvido. Bueno, Betty, atendiendo a la guía para la conformación del banco oferente, en el numeral 4 se dice lo siguiente: contratación de la prestación del servicio. En el numeral 4.1, ¿con quiénes se puede contratar? Voy a leer textualmente. La entidad territorial certificada podrá contratar la prestación del servicio educativo únicamente con las personas naturales y jurídicas, propietarias de establecimientos educativos y con las personas jurídicas de derecho público o privado, evaluadas, calificadas y clasificadas que hagan parte del listado de elegibles que conforman el banco de oferentes, preferiblemente con los que hayan obtenido los más altos puntajes y que estén en capacidad de prestar el servicio educativo en las zonas en las cuales está la demanda. Eso lo dice la ley, pero conocemos de otras formas de intermediación en educación. Hablemos, Betty, un poco de esa situación que en definitiva es un problema, ¿cierto? ¿Desde cuándo se habla en Colombia de la intermediación? Eso, entonces decimos pues que Más de concretamente. la intermediación, así pues como en esta forma se habla pues después de la Ley General de Educación, ¿cierto? Después, porque la ley fue como la que abrió esa posibilidad al decir que la educación es un servicio público que el Estado puede contratar, ¿cierto? Así de clarito quedó. Entonces, claro, el Estado puede contratar, el Estado, llámese nación, municipio o departamento, puede contratar, y ahí les decía con quién. Oiga, mire que dice, personas naturales o jurídicas, o sea que ni siquiera tiene que ser, pues, digamos, una cooperativa, una ONG, no, puede ser cualquier persona natural, cualquier
cualquier hermano de político monta un colegio y contrata y le pasan pues el billete y él presta el servicio educativo. En las zonas en las cuales está la demanda, claro, la demanda está ahí, aunque como vimos, le quiten los estudiantes a los colegios públicos, porque eso se vio demasiado, que sobraran en los colegios públicos los maestros, pues supuestamente sobraran porque se mermaban los estudiantes que se iban para estos lugares, porque desde la misma Secretaría de Educación hacían publicidad. Yo recuerdo que a nosotros el secretario de Educación de Bello, cuando era Boris, no me acuerdo ya qué apellido era, nos dijo pues a los representantes de Bello en una reunión, es que mire, es que la evaluación a los muchachos de los colegios de cobertura les va mucho mejor que a los de los colegios oficiales. Y eso no era cierto, pues, porque nosotros lo investigamos y vimos que no era cierto. Pero por otro lado, tenían, pues los padres de familia muchas veces preferían irse para allá porque ellos decían, aunque no entren desde enero, pero al menos no hay paros, al menos no salen a paro. Pues ustedes saben que eso, el padre de familia lo ve así, pues como, y ellos, como decía Diana ahora, el padre de familia tampoco se entera de cuáles son las condiciones en que están trabajando allí los maestros, ¿cierto? Entonces, decimos pues que esa forma de intermediación surgió con la ley 115, que se hubiera, digamos, reglamentado y se hubiera ampliado mucho más y, digamos, como funcionar más legalmente fue a partir de la ley 715, ¿cierto? Porque ahí sí, ya prácticamente, digamos, reglamentaron todo y ahí sí empezaron a funcionar pues todo ese tipo todas esas modalidades de intermediación. Betty, sí. Atendiendo, digamos, a esto que nos acaba de leer la compañera Consuelo, porque ahí dice pues que hay distintas entidades territoriales, es decir, con las 715 también se da como una nueva configuración de eso de entidad territorial, es decir, con las 715 también se certifican los municipios, claro. Se certifican los departamentos, es decir, ahí hay un asunto nuevo que es la certificación. Entonces, ahí, o sea, si el municipio está certificado es el que puede contratar. Claro. Si es el departamento o si es la nación. Pero eso, ahí digamos que con la 715 se configura todo ese mapa. Uno, ¿cómo podría llamarlo? ¿Un mapa administrativo de educación o cómo? Eso, descentralizado en educación, pues, pero concentrado desde el control ideológico y de los contenidos y del currículo, pues claro que el currículo lo define pues como todo, pero mire que el Estado sigue controlando desde allá cuáles son los contenidos, sí, porque un municipio y un departamento no puede decir, yo voy a, estos son los contenidos que vamos a trabajar aquí, tal, no, eso viene desde el ministerio, ¿cierto? Entonces, es una descentralización en administrativo y financiero. Eso, pero una centralización cultural y pedagógico, podríamos decir, y político, porque el control se sigue haciendo desde allá, ¿sí? Entonces recordemos que ya fue en 2003 que se materializó eso de los municipios que se certificaron a partir de 2003, entonces recuerde que en el 2003 ya los municipios certificados, que inicialmente fueron 5 en Antioquia, empezaron a administrar la educación, ¿cierto? Y el departamento de Antioquia siguió con todos los que no habían sido certificados. Ya más adelante se certificaron otros, pues, como Sabaneta, Río Negro. ¿Recuerdas cuáles fueron los pioneros en ese proceso de certificación en Antioquia? Pues fueron Medellín, Bello, Itagüí, Envigado también creo que estaba ahí. Y yo creo que Río Negro, ya los otros fue posteriormente. Sabaneta fue posterior. Apartado fue posterior. Turbo fue posterior. ¿Y cuál otro? O no estoy segura si Turbo fue desde el principio. Ya hay muchos certificados y hay muchos que desean certificarse. Por ejemplo, sí. Copacabana, en este momento estamos en proceso. Está buscando la certificación.
tratando de poner un muro de contención a ese proceso, porque imagínese Copacabana manejando la educación. Y ya hicieron, ya no son como tan estrictos en los requisitos para la certificación, ¿cierto? Ya son más laxos en esos Sí, han bajado requisitos. las exigencias. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa cuando con la entidad certificada que administra, le llegan los recursos del Sistema General de Participaciones para que ese municipio los administre? Entonces, imaginen la politiquería mucho mejor, porque si es el municipio el que contrata, por ejemplo, la educación, pues con esos intermediarios es mucho más fácil en el municipio tener ahí los clientes para entregársela. ¿Cierto? Que cuando es el departamento, que de pronto entonces no está la clientela, no está tan visible ahí los que apoyaron pues a esas autoridades municipales para que les entreguen el contrato. Y eso de que sean los mejores calificados, eso en Colombia es falso. No sé si ustedes escucharon la denuncia en estos días de una contratación en el hospital militar, que presentaron pues, sacaron una licitación para prestar un servicio pues, de compra de elementos y eso para el hospital. Entonces se presentaron 2 oferentes y no se lo entregaron a ninguno porque no cumple las condiciones, pero a los 15 días se la entregaron al que querían que ganara, porque como aquí hacen La también corrupción, sí. sí, y aquí hacen los pliegos tipo sastre para que les sirvan a quién, ¿cierto? Entonces eso de que los mejores calificados, de los que tengan más idoneidad, eso aquí en Colombia, eso se queda en veremos, ¿cierto? Y a veces, pues por la presión que se ejerce desde los distintos entes veedores, de las distintas organizaciones, a veces se logra frenar eso un poquito y darle la vuelta, porque de resto, María, ellos hacen lo que les da la gana. Bueno, Betty, estamos entonces frente a esa normatividad que tiene sus orígenes en el Acto Legislativo 01 del 2001, ¿cierto? Y la ley, y luego la 715, así sucesivamente. Antes de todo eso, ¿cómo se financiaba la educación? Bueno, la educación se financiaba con el situado fiscal, pero uno mirando y volviendo a mirar y buscando, resulta que el situado fiscal del Sistema General de Participaciones es como la misma historia. Pues es algo pues como idéntico y dicen incluso, es la forma de financiar la educación, es el dinero que la nación le manda a los municipios para que inviertan en salud tanto, en educación tanto y en agua potable y saneamiento básico tanto, ¿cierto? Ellos dicen el porcentaje. Entonces, eso no hay como, pues yo no encuentro estrictamente una diferencia entre situado fiscal y Sistema General de Participaciones. Y si ustedes van al artículo 356 de la Constitución, dice situado fiscal o Sistema General de Participaciones, o sea, es como indistinto. ¿Sí? ¿En qué consiste? En que los municipios pues mandan todos los impuestos, pues lo que cobran del IVA y todo eso se va para la nación. Y luego la nación redistribuye, manda un porcentaje del Sistema General de Participaciones, se lo vuelve a mandar a los municipios certificados o a los departamentos para que paguen pues todo lo que tiene que ver con educación y con salud y con agua potable y saneamiento básico. Pero Betty, yo creo que con el situado fiscal sí habían, digamos, unas dinámicas diferentes. En relación, por ejemplo, el tema de infraestructura. Es decir, si había un colegio cayéndose, el responsable no era el alcalde. Él le decía a la nación, hey, vea, aquí se está cayendo este colegio. Entonces, ¿quién era el responsable del tema de infraestructura? La nación, no el municipio. Ajá. Vea, aquí hace falta maestros. Entonces, el responsable no era el gobernador o el alcalde, pues dependiendo de qué entidad estemos hablando, sino que ahí era la nación. Entonces, la nación, ¿qué podía hacer? Podía mover plata de un rubro para otro. El Sistema General de Participaciones no permite ese elemento. Es así como yo lo entiendo de alguna manera. Ajá. De alguna manera es mandar los dineros y ya. Usted no tiene tiempo pero yo no tiene tiempo también, ni posibilidad de decir, vea, aquí necesitamos un excedente porque se nos está cayendo el tema de los colegios. No, eso ya, él manda su aporte y se acabó. Pero eso, Diana, no se da solamente pues por lo que, sino eso se da sobre todo es por la certificación, ¿sí?
porque entonces mandan, pues yo creo que no es tanto porque llama situado fiscal o sistema general de participaciones, sino porque le mandan la partida al municipio certificado o al departamento, entonces con eso tienen que hacer lo que tienen que hacer. Entonces ellos dicen que mire, como dice, que es el situado fiscal antes y después de la constitución política. Dice que se trata de ceder a las entidades territoriales parte del presupuesto nacional destinado esencialmente a financiar los servicios de educación y salud en atención a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Siempre con esos tres principios. Y entonces, pues, yo creo que aquí se podría pues exigir como coordinación, o sea, que aporta la nación, pero también aporta la entidad certificada. Concurrencia, que porque esté el municipio, no va a, pues, a que el otro no esté. Y la subsidiariedad es como una especie de colaborar, de subsidiariedad, decía que es la colaboración que pueden tener los particulares con el Estado para prestar precisamente el servicio educativo, ¿cierto? Entonces, mire que, pues, no, yo entiendo eso, es como sobre todo a partir de la certificación, que mandan un rubro y ese es, entonces la nacional, no, yo le mandé la plata, usted verá cómo la destina. Usted el que la tiene que administrar, aquí no hay más, ¿cierto? Entonces es sobre todo como por eso. O sea, la dinámica nos queda como la tarea de hacer el ejercicio, de entenderlo mejor, es decir, cómo era la dinámica del situado fiscal, que era muy distinta al sistema general de participaciones. Lo que pasa, Diana, es que cuando... el fin es el mismo, el fin es el mismo. Eso, sí. Va a cobijar educación, saneamiento, agua potable, pero... Y saneamiento básico. Pero cuando la nación administraba todo, cuando la nación, era que todo ese dinero estaba concentrado en la nación, ¿cierto? Entonces, por eso el municipio decía, vea, se cayó este colegio, para que lo construyan, porque el municipio no disponía de ese... Lo que llaman centralización, esa era la centralización. Es que esa era la centralización, todo el situado fiscal estaba centralizado en la nación, ¿cierto? Entonces de allá era donde se disponía, cada que pedían, entonces tenga. En cambio, con el sistema general de participaciones, ellos hacen un presupuesto y pasan, pues, vean, necesitamos esto porque tenemos tantos estudiantes, multiplican por cabeza y eso es lo que le mandan, ¿cierto? Entonces con eso tiene que sobrevivir el municipio. Pues inicialmente, pero sí hay que hacer un estudio más serio de eso, pues para como entender mejor eso. Bueno, Eti, pues sabes mucho sobre el tema y yo pienso que hay mucho todavía que abordar. Sin embargo, pues ya vamos llegando como a la finalización del programa y quisiéramos, bueno, con todas esas historias que nos contaste sobre los ejemplos también de intermediación que ya lo dijiste claramente, ¿cierto? Conocemos aquí entidades como el Ferrini, como esta entidad religiosa, se me olvidó el nombre, la Fe y Alegría, todas estas entidades que han estado pues funcionando aquí en Medellín con el fenómeno de la intermediación. Pero bueno, ahorita también viene algo muy importante. Quisiéramos saber cuál es la tarea o que nos digas algunas recomendaciones sobre esa tarea de los maestros en términos reivindicativos y pedagógicos a propósito de esta situación tan complicada de la intermediación en educación, ¿cierto? Porque ahorita estamos con lo de la salud, pero lo de la educación no se ha ido para ningún lado, todavía sigue vigente, ya nos has dicho que la ley sigue, todo lo que sustenta pues este fenómeno de la intermediación. Entonces, sí, ¿qué tarea tenemos los maestros? Sí, es que la lucha de los maestros no puede parar porque la situación, y digamos que pues se ha planteado pues desde hace muchos años que la lucha por un estatuto docente único, recuerdan ustedes, y sí salió un estatuto docente pues del 1278, pero recordemos pues cómo fue de recortado respecto al 2277, ¿cierto? Entonces, pues la pelea sigue por unas condiciones... Para unas condiciones de mejor remuneración, de mejor tratamiento pues para los maestros como trabajadores de la cultura y no solo pues como digamos para los maestros que actualmente, pues maestros oficiales, sino pues como
para defender la carrera docente en todo, porque recordemos también otro golpe duro de la Ley General de Educación a los maestros fue que hasta la Ley 115 del 94, los maestros que trabajaban en colegios privados les tenían que respetar el escalafón y los contrataban de acuerdo al grado en el escalafón. Los de colegios privados, que pues, otro día hablaremos entonces de la educación privada distinta a la contratada. La privada que toda la vida ha sido un negocio. Ya llegamos a la finalización del programa. Te agradecemos mucho por estar acá, por contarnos tantas cosas y continuaremos en unos próximos programas, posiblemente hablando del tema. Entonces, como siempre, tenemos un momento cultural en nuestro programa y hoy los dejamos con una poesía de Beatriz Eugenia Valencia, una poeta muy reconocida entre nosotros. Ella nos acompaña hoy con su hermosa voz y el poema Todos soñamos tener alas. Aquí los dejamos con Beatriz. Todos soñamos tener alas y con los ojos puestos detrás de la montaña imaginamos un mundo limpio bajo un cielo azul. Permanecimos, no obstante, pegados al asfalto bajo un cielo plomizo. La vida se hizo dura, la música metálica y casi desapareció la poesía. La sangre tomó el ritmo que tiene la violencia. Las entrañas se agitan, sin embargo. Entre lo más profundo de la noche, todos aún soñamos tener alas. Acabamos de escuchar el poema Todos soñamos tener alas de Beatriz Eugenia Valencia. Damos las gracias a Betty Ciro por sus aportes en el diálogo de hoy, también a Diana Lucía Pérez. Agradecemos a Sebastián Ospina y a todo el equipo de comunicaciones de ADIDA, que hacen posible la realización de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recordemos los medios de contacto: correo sujetopedagógico.enresistencia@gmail.com y el teléfono 313-612-7282. Les habló María Consuelo Rengifo. Nos encontramos en un próximo programa. Hasta pronto.